la dependencia o la posibilidad de gobernarnos nosotros mismos. El poder real no lo permite demasiado y tiene tantas herramientas, Hernán Lecher, bienvenido, Gracias. que también es algo abrumador, ¿no? Sí, efectivamente es así. Es la pelea que uno habitualmente impulsa, pero los números en la economía, en general, nosotros de CEPA lo que hacemos es tratar de correr el velo para identificar esos vínculos que hay con el poder económico, con el poder real, que todo el tiempo está detrás de las cuestiones, ¿no? Hay algo que está en discusión permanente en los últimos días, que es el tema YPF. Sí. YPF y vaca muerta. Hay un ataque casi constante a YPF. Una cosa que leí que me provocó un asombro es que es una empresa quebrada, deficitaria. Esto lo ha dicho Clarín. Bueno, la realidad es absolutamente lo contrario. Pero en este último tiempo, en relación justamente a lo del poder real, el problema que tenés hoy es que hay un fondo buitre. Los argentinos sabemos lo que es un fondo buitre, un fondo que compra por migajas, en este caso la posibilidad de litigar afuera de la Argentina. Esto no es menor, porque todo el negocio financiero que hace el fondo buitre está habilitado porque puede litigar fuera de la Argentina. Si lo hiciera en la Argentina no presenta ni la demanda, no tiene ni sentido, no tiene ni para arrancar. La posibilidad de litigar afuera le permite ir a donde quiera. ¿Y dónde va? Al juzgado del ex juez Griesa, hoy Loreta Presca, que básicamente saca una sentencia a favor de estos actores. Nunca quisieron apostar a la Argentina. Fíjate cómo es. Compraron la posibilidad de litigar 5 años después de la expropiación. Para entenderlo del juicio, de todas maneras, no es palabra definitiva todavía. No. Quedan 2 instancias de apelación y es importante aclarar eso, porque además lo que hace Loreta Presca, aquellos que saben de cuestiones jurídicas lo podrían explicar mejor, pero básicamente debería aplicar la ley argentina y supuestamente aplica la ley argentina en Estados Unidos. Ahora, hay una gran contradicción en esa aplicación, que es, aplica la ley argentina pero le da mayor importancia a un documento entre privados, que es básicamente el estatuto de YPF, que dice que hay que hacerle una oferta al accionista minoritario, y básicamente pone en un segundo plano una ley del Congreso. En la Argentina eso no tiene ni para arrancar. En la discusión, una de las cosas que hacen es utilizar cifras que asustan. Hablan, por ejemplo, de 5.000 millones de dólares que habría que pagar. Algunos hablan de un poco más de 5.000 millones de dólares. Frente a esto uno dice, bueno, ¿y entonces cuánto vale YPF? Yo leí una nota tuya en página 12 que me resultó excepcionalmente importante, porque yo no sabía que podía llegar a costar, a valer YPF 380.000 millones de dólares. Sí. En años vista. En una estimación casi conservadora, te diría. Ahí hay varias dimensiones de análisis para pensar YPF. Una es, si querés, estrictamente la cuestión económica. En esto de decir 5.000 a 16.000 millones, ¿es mucho o poco? Cuando vos lo ves en la tapa de Clarín, listo, estamos quebrados, hay que entregar la compañía. YPF está fuera del juicio, la verdad vale la pena aclararlo también. YPF no tiene que afrontar el juicio, lo tiene que afrontar el Estado Nacional. Esto no es menor, porque cuando discute Woolford con un Estado soberano, tiene que también adecuarse a las posibilidades de pago del Estado soberano. En caso de YPF se podía quedar con vaca muerta, por ejemplo. Por eso les preocupó mucho que quedara fuera YPF. Pero si yo valorizo, YPF tiene el 51% estatal de acciones que además no es que yo pueda ir a comprarlas. Necesito una ley para poder venderla. Con lo cual es bastante razonable que en el cálculo del valor de las acciones no se exprese el verdadero valor de la compañía. Y si yo profundizo en la línea de la valorización material, económica, y tomo las reservas y recursos, los recursos son reservas, pero que no puedo extraer en este momento porque no te da el pozo hecho, dicho de manera sencilla, ¿no? Pero que existe ahí. Estamos hablando de al menos 310.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que te voy a pedir, en la premura que siempre generan los tiempos? Que enumeres las cosas que la gente tiene que saber de una vez por todas, según tu conocimiento, sobre YPF y vaca muerta. Bueno, la primera es esta cuestión. Estamos hablando de 310.500 millones de dólares solo contando lo que tiene YPF en vaca muerta. YPF en vaca muerta. Segunda cuestión, a eso hay que agregarle la valorización de lo que es el offshore. El offshore es las reservas o los recursos identificados en el mar argentino, sobre todo a unos 500 kilómetros de las costas marplatenses, que se estima que te podrían generar al menos 6.500 millones de dólares anuales.
6.500 millones anuales, vamos sumando. Hay que agregarle Palermo Aike, otra cuenca en el norte de Santa Cruz, que también no está valorizada en esta cotización que recién te mencionaba. O sea, la señora lee que YPF ha hecho un desastre y que tiene que pagar 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares a un fondo buitre, lo cual ya es una vergüenza. Ya tendríamos que excitarnos en la reacción. Pero lee eso y dice, qué barbaridad, estamos fundidos, estamos muy mal. Que sepa que esos 6, 7 mil millones de dólares son nada, están licuados, si se quiere, en medio de todo lo que esto le va a permitir ganar al país. En términos económicos. Pero te agrego algunas otras cuestiones también en clave económica, pero si querés menos medibles o cuantificables en dólares en este caso. ¿Cuánto vale una compañía que te permite, por ejemplo, que supongamos que nosotros estamos hablando de 310.000 millones de dólares? Ese dinero te cambia la matriz, no energética, económica de nuestro país. Vos sabés que el problema principal de la economía argentina es la restricción externa, los dólares que no tenemos. Si vos no... Imagínate YPF privada. Equinor, la empresa noruega, compra YPF, la privatizan, porque toda esta operación tiene por finalidad privatizar YPF. La privatizamos. Entonces Equinor explota Vaca Muerta, exporta el gas y el petróleo, se hace de los dólares y ¿qué va a querer? Llevar esos dólares a su casa matriz. La viste pasar como agua entre tus dedos y no resolviste la matriz económica de nuestro país. Eso se resuelve porque tenés YPF. ¿Cuánto vale una empresa de ese tipo? ¿Cuánto vale una...? No, es que es muy misterioso que estemos discutiendo esto. No es de asombro. ¿Podría permitirse esta discusión a algún otro país que está pensando en su soberanía energética? No, de hecho, te puse el ejemplo de Equinor, la empresa noruega, que es estatal. Te podría poner el ejemplo de la Malaya, Petronas, que también es estatal. ¿Cuánto vale una empresa como YPF que ha negociado con Petronas la posibilidad de hacer una planta de liquefacción para poder exportar en la Argentina? 40.000 millones de dólares, Víctor Hugo. Cambia el escenario económico. Ahora, para eso tenés que hacer las cosas bien. Y la primera cosa de hacer las cosas bien es que la compañía no sea privada, porque si no, no vas a ver ningún negocio. Agregale YPF Litio, agregale ITEC, las experiencias que está desarrollando YPF Luz, las experiencias que está desarrollando YPF en materia de nuevas energías. Y ni que hablar, un dato que a mí me sorprende que no lo planteen y no lo pongan sobre la mesa de manera reiterada. Los datos actuales de YPF son tremendos. Ha crecido en producción 10%, después de una caída de 12 con Macri. Bien, digo, cae así, se recupera con la actual gestión. Aumenta la inversión, aumentan las reservas, aumentan la rentabilidad. Se podría, esos 5.000 millones de dólares se pueden pagar con un año de ganancias de YPF. Bien, digo, para dimensionar. Aumenta la rentabilidad, récord en los últimos 25 años. Y no lo hizo la compañía aumentando los precios del combustible. Tengo la esperanza de que la gente lo advierta, porque cuando yo me doy cuenta de algo, cuando logro entenderlo, me parece que todo lo que llamamos pueblo lo entiende, porque yo soy parte de eso, no parte del conocimiento profundo que tienen ustedes para estos temas. Y me asiste la esperanza de que semejante exageración, esa visión sesgada que tienen para observar la economía y ese ataque a la maravilla que significa tener como estatal a YPF, la gente lo advierta, no solamente en el corazón, sino también en el bolsillo a futuro. Tengo esa esperanza, porque no puede ser que uno modestamente pueda entender esto, por eso te invité. Pero hay otro tema. Querías decir algo. Sí, claro. En el bolsillo a futuro y en el bolsillo actual. Con el conflicto bélico, la mayoría de los países aumentaron los combustibles. Preguntáselo a cualquier empresa europea el problema que le generó el conflicto bélico en materia energética y sus costos. En la Argentina, gracias a que existe YPF, produjiste más y sostuviste el precio. Sostuviste el precio en valores equivalentes, estoy hablando, ¿no? Aumentó en precio en pesos, pero en valores equivalentes no aumentó, con lo cual la proyección de la producción la pudiste planificar. Aquellos que piden estabilidad, YPF es eso. Y la gente que va a cargar también tiene esa garantía. Pero mientras tanto los ametrallan con esto. Vamos a ver la influencia mediática que actúa en forma constante para que no entendamos nada, para que creamos que se ha hecho un pésimo negocio, que el país se ha resignado
a una derrota más cuando es una victoria excepcional. Historia de un fracaso, siempre la palabra pasa por ese lado, por esos lugares, aceptan pagar como mínimo otros 5.000 millones por la estatización. 5.000 millones los estamos poniendo en términos relativos claramente muy por debajo de lo que YPF puede significar o significa ya para el país. Definitivamente, en la actualidad, en el futuro, y además, lo que vos decías antes, ni siquiera es una sentencia definitiva. Quiero dejarle unos minutos al blindaje. La discusión que se planteó, que tiene que ver con tiempos en los cuales no existía YPF, que no existía como propia, ¿verdad? Me gustaría entender un poco lo que repercutió de verdad, no solamente por la discusión política barata, el tema de hablar del blindaje. ¿Es verdad que se trata de una necesidad en la cabeza de los economistas neoliberales, por llamarles de alguna manera? Bueno, les encantaría recorrer nuevamente ese camino, evidentemente. Yo creo que Bullrich pone en palabras algo que efectivamente no solo están pensando, sino que añoran. El blindaje, ¿qué fue en la historia argentina? Fue un crédito que tenía la característica de lo que hizo Macri allá por el 2018, cuando fue a pedirle al fondo una ayuda. En realidad ni siquiera le pide la plata, le dice, o el fondo le dice, bueno, tenés ahí la plata, si la querés usar, está disponible. Y con eso creían que iba a ser suficiente para que todo funcionara bien. A finales de 2000 pasó exactamente lo mismo. De la Rúa dice, bueno, ya accedimos al blindaje, con esto vamos a crecer, nos va a ir a todos maravillosamente bien. El tratamiento que hace Clarín respecto del blindaje allá por el 2000, a principios del 2001, es tremendo. Es más, tiene una tapa... Mirá estas tapas. Bueno, fíjate... Esto es increíble. Hay una que es del 31 de diciembre, el 30 de diciembre, el último día del año del 2001, que dice algo así como, ¿en qué te va a beneficiar el blindaje? ¿En qué te va a beneficiar el blindaje? El último día del año lo dedican a decirte, a contarte, y son todas tapas que elogian, básicamente, no hay ninguna negativa. Siempre está lo cultural primero y después vienen las decisiones de los políticos obedientes. Primero crean como quieran hacerlo otra vez. Lo dice Bullrich, lo repiten sus economistas, un poco lo discuten, pero pusieron sobre la mesa semejante discusión. No estaba en el ánimo de nadie. ¿A quién se le había ocurrido esa palabra, blindaje? No, efectivamente. ¿Y sabes qué significó? El blindaje es un acuerdo con el fondo, o ese momento fue un acuerdo con el fondo, la plata la ponían bancos y demás, pero básicamente era con el fondo. El fondo le pide, esto es importante porque acuerdan el blindaje y el fondo les dice, che, necesito que vos hagas estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? El ajuste del gasto, el recorte de las jubilaciones, el aumento de la edad jubilatoria, el recorte de PAMI y ANSES. Y una política que habitualmente cuando uno piensa en el 2001 siempre se le viene a la mente, se la pidió el fondo en el blindaje, que fue el recorte de los salarios y de las jubilaciones, que se oficia, se opera en julio del 2001, es decir, 7 meses después del blindaje. Está en el acuerdo del blindaje el pedido de recorte, con lo cual no es para nada nuevo, es decir, vas a ir a hacer un blindaje con el fondo en este momento. ¿Qué te va a pedir el fondo? Pero lo que preocupa es que además la candidata a presidente es la que dice que lo va a hacer. Con lo cual das por descontado que lo que le pida al fondo lo va a hacer. De última en el 2001 se supone que no querían, tal vez terminaron en ese lugar, ¿no? Es decir, ahora te lo dicen abiertamente, mirá, te voy a hacer daño en tu bolsillo, te voy a hacer daño en tu vida. A mí me sorprende que a la par te pidan el voto. Hablando del tiempo presente, ¿qué logró la Argentina en estos días? Si es que hay un logro. A ver, el acuerdo, vos sabés, yo en particular he estado, no lo he compartido, creo que es muy dañino para la Argentina, es una pistola en la cabeza trimestral todo el tiempo. Ahora, cuando uno piensa en el microclima de lo que acordó ahora la Argentina, el fondo quería una devaluación del 100%, no se la llevó. En principio tenés aprobadas 2 revisiones. Melconian, especie de colega tuyo, sostiene que después de las PASO viene una brutal devaluación. Bueno, probablemente, la postergaron, dice. Probablemente es lo que quieran, ¿no? Porque siempre de es hecho, así. Sí, y si uno repasa su historia, y si repasa lo que dijeron Melconian, Bullrich, Larreta y demás, ellos dicen que van a devaluar. Con lo cual, en realidad, lo que quieren es que este gobierno devalúe para hacer el trabajo suyo que ellos no quieren. Y es más, si me pinchás un cachito, yo creo que el fondo es una especie de papá de la oposición, que cuando los chicos no pudieron hacer lo del plan bomba, lo de la mega devaluación,
el blindaje o lo que fuere en detrimento del salario de los argentinos, viene el fondo, papá, a tratar de resolver esa cuestión. Así que en esa discusión creo que la Argentina logró sortear esa cuestión con 2 revisiones, 7.500 millones de dólares, y se llevó poquito, si querés, el fondo con el aumento del impuesto país, el 7,5 famoso, para los insumos importados. ¿Qué va a ser más fuerte, la política o la economía en estos meses? Siempre la política. Siempre. Siempre la política. ¿Y cómo jugará? ¿Los resultados de las PASO son demasiado decisivos para el final de este gobierno, a favor o en contra? Bueno, yo creo que en una elección es complejo el voto, ¿no? Siempre el componente económico tiene un peso significativo, pero habida cuenta de que quizás vos evaluás y decís, bueno, en la cuestión económica el actual gobierno podemos encontrar algunos aciertos, pero es cierto que no logró cumplir en parte con su mandato de recuperar sobre todo el poder adquisitivo, pero del otro lado tenés una propuesta que básicamente te lleva al fondo del pozo. Me parece que en ese escenario, quizás tal vez por la negativa, pero finalmente el escenario económico puede jugar a favor del oficialismo. Hernán Letscher, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gente del CEPA, al que le debemos tanto. Nunca ha sido refutado un informe económico del CEPA, ¿verdad? Entiendo que no. No. Tengo unos cuestionamientos subjetivos, si querés, que está muy bien, el debate siempre vale. Pero yo me nutro muchísimo de ustedes y me doy cuenta que ha habido durante muchos años una razón de peso en cada cosa que dijeron. Muchas gracias. Un placer.